Análisis del Pumas contra Toluca, el que pintaba ser el partido más llamativo de esta jornada, o cuando menos de este día. Y qué barbaridad, terminó siendo un empate amargo porque, te lo resumo en pocas palabras, el primer tiempo lo más destacado fue Pablo Lara, la verdad que atajadas hizo tras unas buenas jugadas de Toluca. Sin embargo, se fue diluyendo los primeros 45 minutos con muy pocas emociones. Demasiado hermético el planteamiento de Pumas, nuevamente algo similar como lo que mencionábamos en el análisis anterior, y Toluca como que iba cayendo en esa dinámica también de tratar de aguantar mucho, se respetaban, atacaban pocos elementos, defendían mucho. Eso se veía tanto en Toluca como en Pumas. Ya en el segundo tiempo fue otro cantar, no es que haya sido una locura de segunda mitad, pero la verdad sí fue mucho más destacada. Ahorita lo vamos a analizar tácticamente. Antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Obsérvalo muy bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Pablo Lara, Alexis Vega y Luan García, 2 del Toluca y 1 de Pumas. En lo peor ponemos a Piero Quispe, Robert Ergas e Iván López, 2 de Pumas, 1 de Toluca. Empezamos con lo táctico y te explico. Pumas inició con su clásico 5-3-2 y Toluca estaba con una línea de 3 centrales. Digamos que 5 en medio campo y 2 en punta, aunque la formación se veía mucho de esta manera. 3 centrales, quedaba Luan García como ese líbero y tenías a 4 mediocampistas para 2 elementos aquí, que en momentos Alexis Vega se recorría como un media punta y dejaba a Gacelo López solito, pero de repente ya atacaban bien. Es decir, la formación interesante por parte del turco, porque cuando menos anuló muy bien, tenía siempre a un contención bien fijo, y cuando se trataba de regresaba a la línea de 5, se abría una línea de 3 y de inmediato era el 5-3-2 para defender. Nuevamente avanzaban y la verdad el movimiento era bastante agradable de ver por parte del Toluca en las transiciones defensa-ataque. ¿Qué pasa con Pumas? Repito, el primer tiempo, te lo juro, fue pesado, fue denso. ¿Por qué razón? Porque Toluca se defendía, mejor dicho, atacaba, y Pumas clavadísima la línea de 5, lo que es Robert Ergas y Benevendo, pero clavadísimos. Piero Quispe no se diga, de igual manera con lo de Carrasquilla, que sí era el que trataba de salir, de convertirse en un enganche, pero Caicedo bien clavadito. Y ojo, Memote quedaba hasta arriba y entonces básicamente era López el que regresaba para formar una especie de 4-5, de un 5-4-1, o a veces hasta Memote era el que bajaba y parecían 2 bloques de 5. Es decir, Pumas recuperaba el balón y era correr absolutamente metros arrastrando el balón, esperando a ver si llegaba Memote o que llegara López, pero realmente el esquema tan hermético y tan conservador de Pumas, o lo que planea Lema al aferrar aquí esta línea de 5, no termina de dejar que Pumas suelte ese potencial en ataque que tiene, y así se fue desenvolviendo prácticamente el primer tiempo. Una locura, porque fue muy denso, se hizo largo los primeros 45 minutos y eso no le benefició en nada al partido. ¿Qué sucede? En el segundo tiempo sale tanto Robert Ergas, entra Poncho Monroy, de igual manera entra Pusetto, se va Piero Quispe y entonces cambian a una especie de bloque de 4-4-2. Y entonces ya empieza a generarse otro tipo de juego. Entre comillas, seguía una buena dinámica porque ya estaba Poncho Monroy. A Benevento lo subieron como un carrilero lateral porque recorren perfectamente bien también a Natán Silva, a Licha Magallán, etcétera. Se hace una buena saga y Poncho Monroy complementándolo. ¿Qué pasa? Que Pumas tenía un poco más de llegada, pero naturalmente los dos nueves empezaban a competir mucho con 3 centrales y obviamente por los jugadores que tenía, ya sea Carrasquilla, ya sea Pusetto, que tenían ligera más llegada, naturalmente estos 3 no iban a ser suficiente para los 4, ya que los carrileros, tanto Brian García como Gallardo, trataban de subir, pero en el ida y vuelta les iban a ganar porque tenían una aduana con el lateral y otra con los carrileros que ya puso Pumas. ¿Qué hizo Toluca? Responder de la misma manera. Vamos a dosificarnos y ponemos un bloque, ojo, de 4 también atrás, pero ellos empezaron a jugar más con un 4-3-3 porque incluso ya tenían a Vega, posteriormente metieron a El Niño, después estaba bastante equilibrado el ejemplo, porque el trámite, perdón, porque ya Pumas avanzaba así con 2 bloques de 4, pero Toluca se replegaba perfectamente bien, dándole más salida a sus laterales. Ojo,
pero sin perder una solidez defensiva, y era un mano a mano, un defensa central contra un delantero, y en ese sentido bastante bien. ¿Qué sucede? Que naturalmente Pumas ya tiene también más llegada con Benevendo, con Memote, al cual cumple su función perfectamente. No hizo gol, no fue el más espectacular, no, pero aguantó balones, aguantó llegadas y ojito, en una de esas, cuando Alexis Vega toma el control del balón, se hace una diagonal interesante, un desvío, tira un buscapié, claro, buscando un centro, y un desvío, ¡pum!, cae el autogol de Pumas y ya se va adelante Toluca. Entre comillas, esto todavía despierta más, porque ya entra Jorge Rubalcaba y entonces ya se potencia todavía más el ataque. Es decir, Pumas tiene elementos con que atacar, pero si te aferras a estar conservando un bloque de 5, marcando a un delantero, estás desperdiciando muchísimos jugadores. Cuando se atreve a hacer cambios, entró después Rico, ya empieza a generarse un poco más de ataque. Sí, con jugadores que a lo mejor no han lucido tanto en anteriores compromisos, pero justo creo que les ha perjudicado más el planteamiento que su propio desarrollo individual. Aquí se notó que sí hubo un cambio. ¿Qué hizo Toluca? También fue, creo que ligeramente superior al entender que un 4-4-2 no iba a poder contrarrestar la misma formación de Pumas. El 4-3-3 fue perfecto porque entonces ya entró también el Niño, se empezaron a distribuir más, Marcel Ruiz tuvo más libertad para moverse y entonces creo que se fue dosificando más. Pero, estos dos bloques de 4 de Pumas avanzaron y justo la intención era clara. Rubalcaba y Benevendo tenían que interiorizar cada vez de que pasaran los laterales. Al hacer esto, una llegada clara, Memote conserva el balón, se da una asistencia sin tocar el esférico y Benevendo termina dando un pase a la red sensacional. ¿Por qué? Porque cumplieron su función. Llegas, te interiorizas, el delantero punta aguanta la posesión y tú llegas y defines. Si te diste cuenta, es una jugada entre comillas de lo más básica del fútbol, pero que hacerla no es tan sencillo. Se tienen que conjugar muchas piezas y sobre todo ser atrevido para poder generar ese tipo de llegadas. Al final de cuentas el partido se fue desarrollando así, otras buenas intervenciones de Pablo Lara, pero al final la polémica no podía faltar. ¿Qué pasó? Un potencial penal para Pumas en donde Héctor Herrera entra al partido, debuta ya con el Toluca y el balón prácticamente le recorre todo el brazo. No se escuchó la explicación del árbitro de lo que fue a revisar al VAR, pero supongo que no quiso marcar ese penal porque previo había una falta para Memote, o no una falta. Memote juega el balón en el piso con la cabeza y con los tachos lo lastiman, previo a la jugada del penal. Ya tú decidirás, cuando menos para mí, si nos centramos específicamente en la jugada de Héctor Herrera, si es penal, le toca el balón y prácticamente lo levanta y le desliza todo el esférico por su brazo. Pero el árbitro tal vez tomó en cuenta una jugada previa, al final de cuentas no subió esta situación a la cartilla del árbitro de marcar un penal y así se fue el partido que pintaba para hacer el compromiso de la jornada, un empate 1-1. Resultado idéntico al del torneo pasado cuando jugaron en el Nemesio 10, 1-1. Pumas sigue siendo muy hermético con su planteamiento y al Toluca se ve que todavía le está costando un poco de trabajo entender lo que el turco quiere hacer, o tal vez los jugadores todavía no desarrollan ese dinamismo que pretende hacer el turco con un contención y con bastantes jugadores en medio campo. A lo mejor en cierto punto pudieran liberarse más los atacantes si vas a poblar tanto el medio campo, pero darle más salida a tus carrileros, afianzando a una buena saga y a ver qué sucede con Pau López, que parece ser el próximo ya seguro portero del Toluca. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú quieres agregar algo más, por favor, déjalo en la cajita de comentarios.